La noche en Madrid tenía un silencio denso, casi ceremonial, como si el propio reino contuviera el aliento. En el interior del Alcázar Real, entre cortinas pesadas y tapices que habían presenciado juramentos y funerales, el último monarca de la Casa de Habsburgo en España se apagaba lentamente. Carlos II moría sin descendencia. No dejaba un heredero capaz de sostener la continuidad de la corona, ni un relevo que pudiera evitar la pregunta más peligrosa en la política de Europa: ¿quién ocuparía el vacío? Su muerte no cerró solo una vida, cerró una dinastía. Con él desaparecía una arquitectura de poder construida durante generaciones. Desde los tiempos de Carlos I, la monarquía hispánica había sido gobernada como un gran entramado de reinos, territorios y pactos superpuestos. Un sistema complejo donde la autoridad se sostenía tanto por la tradición como por el equilibrio entre regiones, élites locales e instituciones. Aquella estructura, frágil y resistente a la vez, había sobrevivido a guerras, bancarrotas, rebeliones y decadencia administrativa. Pero no podía sobrevivir a la ausencia de un heredero legítimo. Cuando el rey murió, la continuidad se rompió. Y cuando la continuidad se rompe, el poder deja de ser un derecho y se convierte en un combate. La sucesión española dejó de ser un asunto doméstico en el mismo instante en que el cuerpo del rey fue amortajado. Las cortes europeas entendieron que el trono de Madrid no era un símbolo, era una palanca que podía inclinar el continente. España aún era un imperio con posesiones en Europa y ultramar, con grutas atlánticas, con una maquinaria fiscal y militar que, aunque fatigada, seguía siendo decisiva. Quien reinara en Madrid heredaría no solo una corona, sino una constelación de intereses que atravesaba fronteras. Por eso, la muerte de un rey sin hijo convirtió la herencia en una amenaza, y la amenaza en una guerra. En Francia, donde la monarquía se concebía como un estado central y absoluto, el nombre del sucesor fue tratado como cuestión de razón de Estado. Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, apareció como la figura destinada a ocupar la corona española por vínculos dinásticos cuidadosamente trazados. Para Versalles, aquello era legal, lógico, incluso inevitable. Pero para otras potencias europeas significaba una concentración de poder insoportable. Una España gobernada por un Borbón podía acercarse demasiado al radio de influencia francés, y el equilibrio continental podía quedar sometido a una hegemonía. Así, la proclamación de Felipe como rey de España no fue recibida con unanimidad, sino con alarma. La palabra sucesión se convirtió en sinónimo de conflicto. La guerra que siguió no fue un choque simple de banderas, sino una disputa por la legitimidad, por la herencia y por el futuro del mapa europeo. En la península, la guerra abrió heridas internas. Fuera de ella, se libró como una batalla por el equilibrio internacional. La corona española, de pronto, no pertenecía solo a España, pertenecía al miedo de Europa. Cuando un nuevo monarca llegó a Madrid en los primeros años del siglo, la capital lo observó con una mezcla peligrosa de esperanza y desconfianza. Era joven, extranjero, formado en una cultura política distinta, heredero de una corte que entendía el poder como administración y control. Muchos vieron en él la promesa de reconstruir un estado agotado por décadas de deterioro. Otros vieron una sombra,
el temor de que España dejara de gobernarse desde su propia tradición y empezara a obedecer a un modelo importado, más centralizado, más rígido, menos negociado. Desde el inicio, el reinado de Felipe V estuvo marcado por una tensión que no desaparecería jamás del relato borbónico: reforma contra resistencia. Los nuevos gobernantes comprendieron que, para sostener el reino, no bastaba con mantener ceremonias. Había que hacer funcionar la maquinaria del Estado. Había que ordenar las finanzas, disciplinar el ejército, racionalizar la administración, cortar privilegios, reducir la fragmentación política. Ese proyecto tenía una lógica poderosa: salvar al reino de su propia inercia. Pero la lógica política no elimina el costo humano, ni el costo simbólico. Transformar significaba tocar intereses, identidades y memorias. Tras la guerra, la victoria no solo reorganizó alianzas, reorganizó el interior de España. Territorios asociados al bando derrotado vieron cómo sus instituciones y sus marcos jurídicos eran reemplazados por una administración más homogénea, dirigida desde el centro. El reino se movía hacia un modelo de Estado que aspiraba a ser una sola máquina, más uniforme, más previsible, más controlable. Para algunos, aquello fue modernización. Para otros, fue amputación. Y esa ambivalencia, ese doble filo, es el sello de la dinastía. Sin embargo, reducir a la Casa de Borbón a una imposición extranjera sería una simplificación que empobrece la historia. La dinastía llegó a un país exhausto, con una administración debilitada, una hacienda tensionada y una capacidad militar que necesitaba reorganización. Gobernar en ese contexto no era solo mandar, era reconstruir desde un edificio que se inclinaba. La dinastía, en su origen, se presentó como respuesta a la decadencia. Pero para responder, tuvo que ejercer un poder que muchos percibieron como intrusivo. Y ahí nace la paradoja. La Casa de Borbón empieza prometiendo salvar el Estado, y al salvarlo, crea resistencias que acompañarán a España durante siglos. Esta historia, por tanto, no comienza con una coronación brillante, sino con una herencia envenenada. Un trono obtenido entre tratados y campos de batalla. Un país dividido entre el deseo de orden y el miedo a perder su forma de ser. Y una familia que aprenderá, desde el primer día, que la legitimidad no se hereda de manera automática. Se construye, se defiende, se pierde y a veces se recupera. Porque la historia de la Casa de Borbón no trata únicamente de reyes. Trata de un dilema constante. ¿Cómo transformar un país sin quebrarlo? ¿Cómo gobernar un legado sin convertirse en su prisionero? ¿Cómo sobrevivir a la tentación de confundir estabilidad con control? La dinastía nació del vacío, y durante 3 siglos, España le exigirá una respuesta que nunca será simple. Para comprender por qué la Casa de Borbón pudo ocupar el trono de España sin desaparecer de inmediato bajo el peso del rechazo, es necesario retroceder varios siglos y abandonar la península. El origen de esta dinastía no se encuentra en una capital imperial ni en una corte deslumbrante, sino en el lento ascenso de una familia noble francesa que supo convertir la paciencia genealógica en una estrategia de poder. Los Borbones no nacieron como reyes. Durante generaciones fueron señores territoriales, propietarios de dominios relativamente modestos en el centro de Francia,
vinculados por sangre a la casa Capeta, la gran matriz de la monarquía francesa. Esa relación, en apariencia secundaria, resultó decisiva. En la Europa medieval y moderna, el poder no se medía únicamente por ejércitos o riqueza inmediata, sino por la posición dentro del árbol genealógico correcto. Los Borbones entendieron esa lógica antes que muchos otros. Durante la Baja Edad Media, la familia consolidó su estatus mediante alianzas matrimoniales cuidadosamente calculadas. No buscaban conquistas espectaculares ni gestos de fuerza. Buscaban continuidad. Matrimonio tras matrimonio, los Borbones se acercaron al núcleo del poder real francés sin desafiarlo abiertamente. Esa estrategia les permitió sobrevivir a crisis, cambios de dinastía y guerras internas sin quedar marginados ni aniquilados. El verdadero punto de inflexión llegó cuando uno de los miembros de la familia ascendió al trono de Francia a finales del siglo XVI. Aquel acontecimiento no solo transformó el destino de la dinastía, redefinió su concepción del poder. A partir de ese momento, los Borbones dejaron de ser una casa noble con aspiraciones y se convirtieron en un modelo de monarquía. Un modelo basado en la centralización, en la autoridad directa del soberano, en la reducción de los intermediarios tradicionales entre el rey y el territorio. Ese modelo contrastaba profundamente con el sistema que había dominado la monarquía hispánica bajo los Habsburgo. Mientras en España, el poder se había articulado como una suma de reinos con leyes propias, cortes diferenciadas y pactos territoriales. En Francia, la tendencia borbónica apuntaba hacia un Estado más uniforme, más jerárquico, más dependiente de una administración central. Esta diferencia no era un matiz técnico, era una visión opuesta de cómo debía funcionar un reino. Cuando los Borbones consolidaron su poder en Francia, comenzaron a pensar en términos europeos. La dinastía no se concebía a sí misma como limitada por fronteras culturales o lingüísticas. Se concebía como una familia real con derechos, deberes y ambiciones que podían extenderse allí donde la genealogía lo permitiera. En ese contexto, España apareció no como un territorio ajeno, sino como una posibilidad latente. La conexión con la monarquía española no fue improvisada. Durante décadas, los enlaces matrimoniales entre las casas reales de Francia y España habían tejido una red compleja de derechos sucesorios. Cada boda era un acto político. Cada descendiente nacía con una carga potencial de legitimidad. Así, cuando la línea directa de los Habsburgo españoles comenzó a debilitarse, los Borbones ya estaban presentes en el tablero, no como invasores, sino como herederos posibles. La clave de su pretensión al trono español residía en la lógica de la herencia dinástica. En una Europa donde la legitimidad se sustentaba en la sangre tanto como en la fuerza, los Borbones podían argumentar que su derecho era tan válido como el de cualquier otra casa real. No necesitaban conquistar España, necesitaban heredarla. Y esa distinción era crucial, porque les permitía presentarse no como usurpadores, sino como continuadores de la monarquía. Sin embargo, la herencia borbónica no implicaba continuidad ideológica. Aunque el derecho al trono podía justificarse con documentos y genealogías, la forma de ejercer el poder sería radicalmente distinta. Ahí se encuentra uno de los nudos centrales de esta historia. Los Borbones llegaron a España con un concepto de Estado
que no había sido plenamente experimentado en la península. Un concepto que priorizaba la obediencia administrativa sobre el pacto político, la eficiencia sobre la tradición, la unidad sobre la diversidad territorial. Ese choque de modelos no fue inmediato, pero estaba latente desde el primer día. La Casa de Borbón traía consigo no solo una sangre distinta, sino una cultura política distinta. Para ellos, la fragmentación de leyes y privilegios que caracterizaba a la monarquía hispánica no era una riqueza histórica, sino un obstáculo para el gobierno. Gobernar, en su concepción, significaba ordenar, uniformar, racionalizar. Esta mentalidad no surgió por capricho. En Francia, la centralización había sido una respuesta a siglos de guerras internas, rebeliones nobiliarias y disputas religiosas. El fortalecimiento del poder real había permitido imponer estabilidad a costa de autonomía local. Los Borbones españoles heredaron esa experiencia como una lección histórica. Un Estado fuerte necesitaba un centro fuerte. Por eso, cuando la dinastía puso un pie en España, no lo hizo como una hoja en blanco. Llegó con un proyecto implícito, aunque todavía no formulado de manera abierta. Ese proyecto aspiraba a transformar una monarquía compuesta en un Estado coherente, a sustituir la lógica del pacto por la lógica del decreto, a reducir la negociación territorial en favor de una autoridad más directa. Desde la perspectiva borbónica, esta transformación no era una agresión, sino una necesidad. España, a comienzos del siglo XVIII, estaba agotada. Sus finanzas eran inestables, su administración ineficiente, su capacidad militar fragmentada. La dinastía interpretó ese agotamiento como el resultado de un sistema demasiado permisivo, demasiado disperso, incapaz de responder a los desafíos de una Europa cada vez más competitiva. Sin embargo, desde la perspectiva de muchos territorios españoles, la llegada de los Borbones significaba algo muy distinto. Significaba el riesgo de perder derechos históricos, instituciones propias, formas de autogobierno que habían definido la relación entre la corona y sus súbditos durante siglos. La legitimidad dinástica no garantizaba aceptación política, y esa tensión marcaría toda la trayectoria de la casa en España. Es importante subrayar que los Borbones no fueron ajenos a estas resistencias. Eran conscientes de que su derecho al trono era frágil, sostenido por tratados internacionales y por una guerra costosa. Sabían que no podían permitirse una ruptura total con la sociedad española. Por eso, su estrategia inicial combinó prudencia y firmeza, respetar ciertos símbolos de continuidad mientras se preparaba una transformación profunda del Estado. Así, el origen de la Casa de Borbón en España no debe entenderse como una simple sustitución dinástica. Fue el traslado de un modelo de poder, un modelo forjado en Francia, adaptado a la realidad peninsular, impuesto gradualmente a través de reformas administrativas y legales. Un modelo que prometía orden y eficiencia, pero que exigía obediencia y sacrificio. En este punto, la dinastía todavía no había mostrado su rostro más controvertido. Todavía era posible imaginar que la centralización conduciría a una modernización aceptada, que el nuevo Estado podría reconciliar eficacia con tradición. Esa ilusión acompañó a los primeros años del reinado borbónico y alimentó la esperanza de sectores que veían en la nueva casa una oportunidad de regeneración. Pero la historia raramente concede transformaciones sin conflicto.
Los Borbones, desde su origen, arrastraban una contradicción que nunca resolverían del todo: gobernar un país diverso, con una idea uniforme del poder. Esa contradicción, sembrada en los orígenes mismos de la dinastía, explicará tanto sus éxitos reformistas como sus fracasos políticos. Con estos cimientos, una genealogía cuidadosamente construida, un modelo de Estado centralizado y una legitimidad nacida tanto del derecho como de la guerra, la Casa de Borbón estaba lista para ejercer el poder. Lo que aún no sabía era el precio que esa forma de gobernar exigiría a largo plazo, ni las resistencias que despertaría en una sociedad acostumbrada a negociar su relación con la corona. En la siguiente parte, veremos cómo esa herencia ideológica se tradujo en decisiones concretas, en reformas profundas y en una etapa que muchos considerarían el verdadero apogeo del poder borbónico en España. El ascenso efectivo de la Casa de Borbón al poder no se consumó el día de la proclamación del nuevo rey, sino a lo largo de un proceso lento, conflictivo y profundamente transformador. Gobernar España después de la guerra no significaba ocupar un trono vacío, sino reconstruir un reino exhausto, dividido y desconfiado. La dinastía heredaba una monarquía que aún conservaba símbolos imperiales, pero cuya maquinaria interna estaba desgastada por décadas de inercia administrativa, crisis financiera y pérdida de influencia internacional. El desafío no era conservar el pasado, sino decidir qué debía sobrevivir de él. La guerra de sucesión había dejado cicatrices visibles, ciudades arruinadas, territorios enfrentados entre sí, élites locales resentidas por haber apostado por el bando perdedor, y una población cansada de conflictos que no sentía como propios. En ese contexto, la prioridad de la nueva monarquía fue imponer estabilidad. Pero la estabilidad, desde la lógica borbónica, no se alcanzaba mediante pactos territoriales ni concesiones prolongadas, sino mediante la afirmación clara de la autoridad real. El primer gran gesto de poder fue la reorganización del Estado. Para los Borbones, el reino no podía seguir funcionando como una suma de cuerpos autónomos. La fragmentación jurídica, administrativa y fiscal era vista como una debilidad estructural. Gobernar significaba unificar. Unificar leyes, procedimientos, mandos y responsabilidades. Esa visión dio lugar a un conjunto de reformas que marcaron un antes y un después en la historia política de España. Las medidas adoptadas tras la guerra redefinieron la relación entre la corona y los territorios. Las instituciones propias de aquellos reinos que habían apoyado al pretendiente rival fueron suprimidas o profundamente reformadas. Sus sistemas jurídicos y administrativos fueron reemplazados por estructuras más homogéneas, inspiradas en el modelo castellano y, en última instancia, en la experiencia francesa. El mensaje era inequívoco. El nuevo Estado no se construiría sobre la negociación permanente, sino sobre la obediencia a una autoridad central. Estas decisiones no respondían únicamente a un deseo de castigo político. Eran parte de un proyecto más amplio de reorganización. La monarquía necesitaba recursos estables, un ejército disciplinado y una administración capaz de ejecutar órdenes de forma eficaz. Para lograrlo, debía reducir intermediarios, limitar privilegios heredados y profesionalizar la gestión pública. El poder dejaba de apoyarse exclusivamente en la nobleza tradicional y comenzaba a apoyarse en funcionarios formados, leales al rey más que a sus territorios de origen.
Durante las primeras décadas del siglo XVIII, esta transformación avanzó con una mezcla de determinación y cautela. La corona era consciente de que un exceso de dureza podía provocar nuevas rebeliones. Por ello, la centralización se aplicó de manera progresiva, combinando firmeza legal con una cuidadosa gestión de símbolos y ceremonias que buscaban transmitir continuidad. La monarquía seguía siendo católica, heredera de una tradición milenaria, defensora del orden social. Pero en su interior estaba cambiando profundamente. Con el paso de los años, el proyecto borbónico comenzó a mostrar resultados. La administración se volvió más previsible, la recaudación fiscal más sistemática, el ejército más profesional. España no recuperó de inmediato su antigua hegemonía, pero dejó de ser un estado paralizado. En ese proceso, la dinastía consolidó su autoridad y preparó el terreno para una etapa que muchos historiadores considerarían el verdadero apogeo borbónico: el reinado de los monarcas reformistas del siglo XVIII. A mediados de ese siglo, la monarquía entró en una fase marcada por la influencia del pensamiento ilustrado. La corona comenzó a verse a sí misma no solo como depositaria de un derecho dinástico, sino como agente de progreso. Gobernar implicaba mejorar las condiciones materiales del reino, fomentar la educación, impulsar la ciencia y racionalizar la economía. Esta visión no surgió de una conversión ideológica repentina, sino de una convicción pragmática. Un Estado más próspero era un Estado más estable. La figura del rey reformista encarnó esta etapa. Bajo su mandato, la monarquía promovió un vasto programa de obras públicas, reorganizó el urbanismo de la capital, modernizó infraestructuras y estimuló la actividad económica. Madrid se transformó en una ciudad que aspiraba a reflejar el orden y la racionalidad del nuevo Estado. Calles más amplias, edificios administrativos, espacios públicos concebidos no solo para el ceremonial, sino para la vida urbana. La administración se convirtió en el instrumento central de gobierno. Se fortalecieron los ministerios, se definieron competencias, se introdujeron criterios de mérito en el acceso a ciertos cargos. Aunque la nobleza conservó su influencia social, el peso del aparato estatal comenzó a recaer cada vez más en una burocracia profesional. Esta transición alteró el equilibrio tradicional del poder y generó tensiones, pero también permitió una mayor capacidad de acción del Estado. En el ámbito económico, la monarquía impulsó reformas orientadas a aumentar la productividad y reducir la dependencia de estructuras obsoletas. Se promovieron manufacturas, se revisaron sistemas fiscales, se intentó racionalizar la explotación de recursos. El objetivo no era revolucionar el orden social, sino hacerlo funcionar de manera más eficiente. La propiedad privada, la jerarquía social y la autoridad real no se cuestionaban, se optimizaban. La relación con la Iglesia también fue objeto de intervención. Sin romper con el catolicismo ni con la alianza tradicional entre trono y altar, la monarquía buscó limitar la influencia excesiva de ciertos cuerpos eclesiásticos en asuntos civiles y económicos. El Estado afirmaba así su supremacía en la gestión del reino, incluso en ámbitos históricamente compartidos con el poder religioso. Esta política, delicada y calculada, reflejaba una concepción moderna de la soberanía. En el plano internacional, España dejó de aspirar a la hegemonía universal y se concentró en preservar su posición como potencia relevante. La diplomacia borbónica buscó alianzas estables, evitó conflictos innecesarios
y trató de defender los intereses estratégicos del reino sin asumir riesgos desproporcionados. Este realismo político contrastaba con las ambiciones imperiales del pasado y mostraba una adaptación al nuevo equilibrio europeo. Durante este periodo, la Casa de Borbón alcanzó un grado de estabilidad que no había conocido desde su llegada. El reino funcionaba con mayor coherencia interna. La autoridad real estaba consolidada y el proyecto reformista parecía ofrecer resultados tangibles. Para muchos contemporáneos, este fue el momento en que la dinastía demostró su utilidad histórica. No solo había sobrevivido a la guerra y a la desconfianza inicial, había conseguido transformar el Estado. Sin embargo, este apogeo contenía semillas de futuros conflictos. Las reformas, aunque eficaces, se aplicaban desde arriba. La participación política seguía siendo limitada y la centralización, por definición, reducía espacios de autonomía. El progreso material no siempre iba acompañado de una integración social profunda. Las tensiones entre tradición y modernización, entre autoridad y representación, no desaparecieron. Se desplazaron, se ocultaron bajo la apariencia del orden. Además, el éxito de las reformas reforzó una convicción peligrosa: la idea de que la eficacia administrativa podía sustituir al consenso político. La monarquía comenzó a confiar en su capacidad para dirigir la sociedad sin necesidad de una negociación constante. Esta confianza, comprensible en un contexto de estabilidad, se convertiría más adelante en una debilidad estructural. A finales del siglo XVIII, España parecía haber encontrado un equilibrio razonable entre tradición y cambio. El Estado funcionaba mejor que en décadas anteriores. La capital reflejaba una nueva vitalidad y la dinastía gozaba de una legitimidad relativamente sólida. Pero la historia rara vez se detiene en los momentos de calma. Bajo la superficie del orden, el mundo estaba cambiando con una velocidad que el modelo borbónico no había previsto del todo. Las ideas ilustradas, que la monarquía había utilizado como herramienta de reforma, comenzaban a cuestionar no solo la ineficiencia, sino la naturaleza misma del poder absoluto. La centralización, que había sido un instrumento de modernización, empezaba a ser percibida por algunos como una forma de control excesivo. El equilibrio logrado era real, pero frágil. Así, el periodo de ascenso y esplendor de la Casa de Borbón no debe entenderse como una edad dorada sin fisuras. Fue un tiempo de construcción intensa, de logros tangibles y de transformaciones profundas. Pero también fue el momento en que se definieron los límites del proyecto borbónico. Límites que se harían evidentes cuando el contexto internacional, social e ideológico cambiara de forma abrupta. La dinastía había demostrado que podía gobernar, reformar y estabilizar. Lo que aún no sabía era si podría adaptarse a un mundo en el que la obediencia ya no bastaría como fundamento del poder. En la siguiente parte, veremos cómo esas tensiones latentes emergieron con fuerza, dando paso a conflictos internos, crisis de legitimidad y un largo proceso de desgaste que pondría a prueba la supervivencia misma de la Casa de Borbón. El proyecto borbónico había logrado algo que parecía improbable tras la guerra: dotar al Estado de una estructura funcional, coherente y relativamente eficaz. Sin embargo, esa misma eficacia contenía una fragilidad profunda. El sistema se sostenía sobre la autoridad central y la obediencia administrativa,
no sobre la participación ni el consenso amplio. Mientras el contexto permaneció estable, el modelo funcionó. Cuando el mundo cambió, el edificio comenzó a crujir. A finales del siglo XVIII y comienzos del siguiente, España se enfrentó a una transformación del entorno internacional que alteró por completo las reglas del juego. Las ideas ilustradas, que la monarquía había utilizado como instrumento técnico para mejorar la administración y fomentar el progreso material, empezaron a adquirir una dimensión política más radical. Ya no se trataba solo de gobernar mejor, sino de cuestionar quién debía gobernar y con qué límites. El absolutismo ilustrado, que había sido una fórmula pragmática, empezó a mostrar sus límites. La respuesta borbónica a este nuevo escenario fue contradictoria. Por un lado, el Estado había sido reformado para ser más racional y eficiente. Por otro, la estructura del poder seguía concentrada en la figura del monarca y su círculo inmediato. No existían mecanismos sólidos para canalizar el descontento, ni para integrar demandas de representación política. La centralización, que había sido un instrumento de modernización, se convirtió progresivamente en una fuente de fricción. El primer gran choque llegó con la crisis provocada por la expansión del poder napoleónico en Europa. España, que había tratado de mantener una posición diplomática prudente, se vio arrastrada a un conflicto que desbordó su capacidad de control. La invasión francesa no fue solo una ocupación militar, fue una humillación política que expuso las debilidades del sistema. El Estado centralizado, diseñado para imponer orden interno, se mostró incapaz de responder con flexibilidad a una crisis externa de gran magnitud. La reacción social fue reveladora. Allí donde la autoridad central se había debilitado, surgieron formas de resistencia local que la monarquía ya no sabía cómo gestionar. Juntas, milicias improvisadas y redes de poder informal ocuparon el vacío. El mismo país que había sido disciplinado por décadas de centralización, reaccionaba ahora mediante estructuras descentralizadas, apoyadas en la iniciativa popular. La paradoja era evidente. Cuando el Estado falló, la sociedad recurrió a mecanismos que el propio Estado había intentado suprimir. Este episodio marcó un punto de inflexión. La legitimidad borbónica quedó gravemente dañada, no solo por la ocupación extranjera, sino por la percepción de incapacidad para proteger el reino. La autoridad ya no se medía únicamente por la genealogía o la legalidad dinástica, sino por la capacidad efectiva de gobernar en tiempos de crisis. Y en ese terreno, la monarquía quedó expuesta. Tras el conflicto, lejos de abrirse a una transformación política profunda, el poder optó por una restauración rígida del absolutismo. Se interpretó la crisis no como una señal de agotamiento del modelo, sino como una anomalía que debía corregirse reforzando la autoridad. Esta decisión agravó las tensiones existentes. La sociedad había cambiado. Las expectativas habían evolucionado, pero el sistema político permanecía anclado en una lógica de control. El resultado fue una etapa marcada por la confrontación interna. Las divisiones ya no se limitaban a disputas entre élites, atravesaban la sociedad. Absolutistas y reformistas, defensores de la tradición y partidarios del cambio, comenzaron a enfrentarse de manera abierta. La monarquía, en lugar de actuar como árbitro, se convirtió en parte del conflicto. Su insistencia en preservar un poder sin contrapesos alimentó la polarización. Uno de los episodios más reveladores de esta deriva fue la serie de conflictos dinásticos que sacudieron el país a lo largo del siglo XIX. Las disputas sobre la sucesión no eran meras cuestiones familiares, eran la expresión de una fractura ideológica profunda. Cada bando representaba una visión distinta de la relación entre tradición, autoridad
y cambio. La Casa de Borbón, lejos de ofrecer una solución integradora, quedó atrapada en sus propias contradicciones. Estos conflictos internos tuvieron un coste elevado, no solo en términos humanos y económicos, sino en la erosión constante de la legitimidad de la monarquía. Cada enfrentamiento reforzaba la percepción de que la dinastía era incapaz de garantizar estabilidad duradera. El Estado, que había sido construido para imponer orden, se veía envuelto en ciclos recurrentes de violencia política. Al mismo tiempo, España enfrentaba un proceso de descomposición de su imperio ultramarino. Las colonias americanas, inspiradas por nuevas ideas de soberanía y cansada de un sistema que limitaba su autonomía, iniciaron movimientos de independencia. La respuesta de la metrópoli fue tardía y en muchos casos ineficaz. El aparato estatal, diseñado para centralizar y controlar, no supo adaptarse a la escala y naturaleza de este desafío. La pérdida de los territorios americanos no fue solo un golpe económico, fue un trauma simbólico. España dejaba de ser un imperio global y se veía obligada a redefinir su identidad. Para la Casa de Borbón, este proceso supuso una pérdida significativa de prestigio. La dinastía había llegado al poder prometiendo reconstrucción y estabilidad. Ahora era asociada con la decadencia y la pérdida. Internamente, el Estado intentó compensar esta pérdida reforzando el control sobre la península. Pero esta estrategia resultó contraproducente. A medida que la sociedad avanzaba hacia formas de organización más complejas, la rigidez del sistema se volvía cada vez más evidente. La centralización, que había sido una herramienta eficaz en el siglo XVIII, se transformó en un obstáculo para la adaptación política. La monarquía también sufrió un deterioro progresivo de su imagen pública. Escándalos, decisiones impopulares y una creciente distancia entre la corte y la vida cotidiana de la población alimentaron el descontento. El rey dejó de ser percibido como garante del bien común y pasó a ser visto por amplios sectores como símbolo de un sistema que protegía privilegios mientras ignoraba las necesidades sociales. Este desgaste no se produjo de manera abrupta, sino acumulativa. Cada crisis no resuelta, cada conflicto aplazado, cada reforma incompleta debilitó un poco más la autoridad moral de la dinastía. La Casa de Borbón seguía ocupando el trono, pero su poder se sostenía cada vez más por inercia que por convicción colectiva. El siglo XIX avanzó así entre intentos fallidos de reforma y reacciones autoritarias. Cada oscilación reforzaba la sensación de inestabilidad. El Estado no lograba consolidar un marco político duradero y la monarquía aparecía como incapaz de ofrecer una visión clara de futuro. En este contexto, las alternativas al sistema borbónico comenzaron a ganar terreno en el imaginario político. La llegada del siglo XX no trajo una solución inmediata. Al contrario, heredó todas las tensiones acumuladas. La monarquía entró en una fase crítica, marcada por la desconfianza y la contestación abierta. El modelo borbónico, diseñado para gobernar mediante autoridad y eficiencia administrativa, se encontraba frente a un mundo que exigía participación, representación y legitimidad democrática. La paradoja era evidente. La dinastía que había modernizado el Estado se mostraba incapaz de modernizar su relación con la sociedad. La maquinaria funcionaba, pero el vínculo político estaba roto. El poder seguía existiendo,
Pero la fe en ese poder se debilitaba. Esta etapa oscura no debe interpretarse únicamente como una sucesión de errores individuales. Fue resultado de una tensión estructural no resuelta desde los orígenes de la Casa de Borbón en España. La dificultad de gobernar una sociedad diversa mediante un modelo uniforme de autoridad. Mientras esa contradicción no encontrara una salida, la dinastía estaría condenada a enfrentar crisis recurrentes. En la siguiente parte, veremos cómo este desgaste culminó en la caída del régimen, el exilio de la familia real y una transformación radical del marco político español. Será el momento en que la Casa de Borbón descubra que la supervivencia ya no depende solo de la sangre ni del derecho, sino de su capacidad para reinventarse. El desgaste acumulado durante más de un siglo terminó por traducirse en una pérdida de control político. La Casa de Borbón entró en la segunda mitad del siglo XIX sin la autoridad moral que había sostenido su poder en el período reformista. El Estado seguía existiendo, la administración seguía funcionando, pero el vínculo entre la monarquía y la sociedad estaba profundamente erosionado. El problema ya no era una crisis concreta, sino una desconfianza estructural. La figura de la reina Isabel II se convirtió en el símbolo más visible de esa fractura. Su reinado estuvo marcado por una inestabilidad constante, por la alternancia forzada entre gobiernos, por la influencia desmedida de camarillas cortesanas y por una percepción creciente de corrupción y desconexión. La monarquía ya no era vista como árbitro ni como garante del interés general, sino como parte del problema político. La crítica no provenía solo de sectores revolucionarios, sino también de élites moderadas que habían perdido la fe en la capacidad de la corona para asegurar un marco estable. La caída fue inevitable. La expulsión de la reina y su salida al exilio no representaron únicamente el final de un reinado, sino el colapso simbólico de una forma de entender la monarquía. Por primera vez desde su llegada a España, la Casa de Borbón dejaba de ser un poder central para convertirse en una presencia ausente. El trono quedó vacío y el país se lanzó a una búsqueda incierta de alternativas políticas. Lo que siguió fue una etapa de experimentación forzada. España ensayó fórmulas que iban desde una monarquía de origen extranjero hasta una república breve y frágil. Ninguna de estas soluciones logró consolidarse de manera duradera. La inestabilidad persistía y el Estado parecía incapaz de encontrar un equilibrio que integrara orden, representación y legitimidad. En ese contexto, la ausencia borbónica no resolvió los problemas estructurales, simplemente los dejó al descubierto. La restauración de la monarquía años después no fue un retorno triunfal. Fue una operación pragmática, concebida como un mal menor frente al caos político. La Casa de Borbón volvió al trono no como portadora de un proyecto renovador, sino como un instrumento para estabilizar un sistema agotado. Su legitimidad ya no se apoyaba en una visión histórica compartida, sino en la promesa de previsibilidad. Durante esta nueva etapa, la monarquía aceptó límites que antes había rechazado. El poder real quedó encuadrado en un marco constitucional más definido, y la corona pasó a desempeñar un papel más moderado. Sin embargo, esta adaptación no eliminó las tensiones de fondo. La sociedad española seguía dividida y las transformaciones sociales avanzaban más rápido que las reformas políticas. El cambio de siglo no trajo la estabilidad esperada. Las desigualdades sociales,
la conflictividad laboral y la polarización ideológica se intensificaron. La monarquía, aunque formalmente presente, carecía de la autoridad necesaria para arbitrar esos conflictos. Su papel se volvió cada vez más ambiguo, demasiado vinculada al sistema para ser neutral, demasiado limitada para imponer soluciones. La crisis final llegó con el colapso del orden político tradicional en las primeras décadas del siglo XX. El descrédito del régimen, la presión social y el fracaso de las soluciones autoritarias precipitaron la proclamación de una república. La Casa de Borbón volvió al exilio, esta vez en un contexto aún más adverso. La expulsión no fue acompañada de nostalgia, sino de un deseo explícito de ruptura con el pasado. El exilio supuso una humillación profunda para la dinastía, pero también una oportunidad de aprendizaje forzado. Por primera vez, la supervivencia de la Casa de Borbón no dependía de ejércitos ni de tratados, sino de su capacidad para redefinir su papel. El trono había desaparecido, y con él la posibilidad de gobernar. Lo único que quedaba era la memoria y la expectativa, incierta, de un posible regreso. La guerra civil que siguió transformó el país de manera irreversible. El conflicto no fue solo una lucha por el poder, sino una ruptura social profunda que redefinió identidades, lealtades y silencios. Durante ese periodo, la Casa de Borbón quedó al margen, sin capacidad de influencia real. El nuevo régimen surgido tras la guerra no necesitaba una monarquía, necesitaba control. Sin embargo, la historia de la dinastía no terminó ahí. Años más tarde, en un contexto de autoritarismo consolidado, la monarquía volvió a ser considerada como una herramienta útil, no como símbolo de soberanía popular, sino como mecanismo de continuidad institucional. El regreso borbónico se produjo bajo condiciones estrictas, sin autonomía plena y con un margen de maniobra limitado. La corona regresaba, pero ya no era dueña de su destino. Esta restauración condicionada marcó una ruptura definitiva con el pasado. La Casa de Borbón comprendió que su supervivencia dependía de algo más que de la tradición. Debía aceptar un papel distinto, adaptarse a un entorno político hostil y renunciar a cualquier pretensión de poder efectivo. La monarquía ya no gobernaría, representaría. El precio de esta adaptación fue alto. La dinastía perdió la aura de autoridad que había definido sus primeros siglos. A cambio, ganó una oportunidad de permanecer. El trono, reducido a una función simbólica, se convirtió en un espacio de equilibrio precario entre memoria histórica y exigencias contemporáneas. El declive de la Casa de Borbón no fue un colapso repentino, sino un proceso largo de erosión. Cada crisis, cada exilio, cada retorno condicionado debilitó un poco más la idea de monarquía como forma natural de gobierno. Lo que sobrevivió no fue el poder, sino la institución, despojada de sus antiguos atributos. En este punto, la dinastía se encontraba ante un dilema decisivo. O aceptaba una transformación profunda de su papel, o desaparecía definitivamente del horizonte político. La historia no le ofrecía una tercera opción. La supervivencia exigía renuncia, prudencia y una nueva forma de legitimidad. En la siguiente y última parte, veremos cómo la Casa de Borbón afrontó este desafío final, cómo intentó redefinir su legado en un Estado democrático y qué significa hoy
su presencia en la historia de España. Cuando la Casa de Borbón volvió a ocupar el trono en la segunda mitad del siglo XX, lo hizo en un país profundamente distinto al que había conocido en sus orígenes. España ya no era un imperio, ni una monarquía absoluta, ni siquiera un Estado que aceptara la autoridad por costumbre. Era una sociedad marcada por la memoria de la guerra, por décadas de autoritarismo y por una aspiración creciente a la normalidad democrática. En ese contexto, la monarquía no podía regresar como había sido. Solo podía sobrevivir si cambiaba de naturaleza. La nueva etapa borbónica se construyó sobre una renuncia fundamental: la renuncia al poder efectivo. La corona dejó de ser un centro de decisión para convertirse en un marco simbólico. Su función ya no era gobernar, sino garantizar continuidad, representar al Estado y facilitar un equilibrio institucional en un momento de transición delicada. Esta transformación no fue un gesto ideológico, sino una necesidad histórica. La alternativa era la irrelevancia o el rechazo definitivo. Durante los primeros años, la monarquía logró reconstruir parte de su legitimidad gracias a su asociación con la estabilidad y la moderación. Para amplios sectores de la sociedad, la corona dejó de ser un recuerdo de privilegio y pasó a ser percibida como un elemento neutral, capaz de acompañar el cambio sin imponerlo. Esa percepción permitió a la Casa de Borbón recuperar un espacio en la vida pública que había perdido tras décadas de exilio y descrédito. Sin embargo, esta legitimidad era frágil por definición. No se apoyaba en una tradición incuestionada, sino en un pacto tácito con la sociedad. La monarquía existía en tanto cumpliera una función útil y se mantuviera dentro de límites estrictos. Ya no bastaba con la historia ni con la genealogía. Cada gesto, cada decisión, cada silencio era evaluado bajo el escrutinio público. Con el paso del tiempo, ese escrutinio se intensificó. La sociedad española, más informada y más exigente, comenzó a aplicar a la monarquía los mismos criterios de transparencia que reclamaba a otras instituciones. Escándalos, errores de comunicación y comportamientos percibidos como ajenos a la realidad social erosionaron parte del capital simbólico acumulado durante la transición. La corona descubrió que su margen de error era mínimo. Este proceso obligó a la dinastía a una adaptación continua. La figura del monarca pasó a definirse menos por su autoridad y más por su conducta. La ejemplaridad se convirtió en un requisito central. En un sistema donde el rey no gobierna, su legitimidad depende casi por completo de la confianza. Y la confianza, a diferencia del poder, no se hereda automáticamente. La llegada de una nueva generación al trono representó un intento consciente de renovación. La Casa de Borbón trató de redefinir su imagen, enfatizando la sobriedad, la cercanía institucional y el respeto estricto al marco constitucional. Este esfuerzo no buscaba recuperar un poder perdido, sino asegurar la continuidad de la institución en un entorno donde su existencia ya no era incuestionable. A pesar de estos intentos, la monarquía contemporánea sigue enfrentando una pregunta de fondo: ¿cuál es su lugar en una democracia madura? La Casa de Borbón ha aprendido a existir sin gobernar, pero aún debe justificar por qué existe. Esa justificación no puede apoyarse únicamente en la historia, ni siquiera en el papel desempeñado durante momentos críticos.
debe construirse día a día, en una relación constante con una sociedad plural y crítica. Desde una perspectiva histórica, el legado de la Casa de Borbón es profundamente ambivalente. Por un lado, la dinastía fue responsable de la modernización del Estado, de la creación de una administración funcional y de la introducción de una lógica de gobierno que permitió a España sobrevivir a la decadencia del antiguo régimen. Sin ese impulso reformista inicial, el país difícilmente habría podido adaptarse al mundo moderno. Por otro lado, ese mismo modelo de poder generó tensiones que nunca se resolvieron del todo. La centralización excesiva, la resistencia a compartir la autoridad y la dificultad para integrar la diversidad social y territorial marcaron buena parte de la historia borbónica. Muchas de las crisis que sacudieron España en los siglos siguientes pueden rastrearse hasta esa contradicción original entre orden y pluralidad. La Casa de Borbón no fue simplemente víctima de los cambios históricos, fue también protagonista de ellos. Gobernó, reformó, reprimió, cayó, regresó y se transformó. Pocas dinastías europeas han experimentado un ciclo tan completo de ascenso, apogeo, declive y reinvención. En ese sentido, su historia es también la historia de España enfrentándose a sus propios límites. Hoy, la dinastía existe en un estado de equilibrio inestable. No es el centro del poder, pero tampoco ha desaparecido. Su futuro depende menos de la fuerza de la tradición que de su capacidad para interpretar el presente. La Casa de Borbón ya no define el rumbo del país, pero sigue siendo un espejo en el que se reflejan las tensiones entre pasado y modernidad, entre continuidad y cambio. La gran lección que deja su trayectoria es clara. El poder heredado no garantiza permanencia. La legitimidad, en última instancia, no se impone ni se transmite por sangre. Se construye, se pierde y a veces se recupera. La Casa de Borbón sobrevivió porque supo adaptarse cuando ya no podía mandar. Y en esa adaptación, paradójicamente, encontró la única forma posible de seguir existiendo. La historia de las grandes dinastías no se mide solo por su poder, sino por las huellas que dejan cuando ese poder desaparece. Si esta historia te ayudó a comprender mejor el pasado de España, suscríbete a Legacy of Rich Dynasties y acompáñanos en el próximo viaje por las familias que moldearon el mundo y pagaron el precio de hacerlo.